Doy gracias al Señor por el privilegio que me da de compartirles la palabra del Señor en esta tarde. Como mencionaba el pastor, este es un tema que veníamos conversando desde hace mucho tiempo, pues él siempre me pregunta y de cómo me va, cómo me fue en el trabajo, y yo le comparto a él. Y yo siempre le decía que a veces es muy difícil trabajar en una área secular donde tú ves el sufrimiento constante de las personas, donde las personas llegan y depositan en ti ese sufrimiento con la esperanza de que tú alivies ese sufrimiento sin tú poder darle palabra viva, porque en el fondo tú sabes que lo que realmente va a poder hacer la diferencia es cuando tú le entregas a las personas palabra viva, ¿verdad? Entonces hemos hablado bastante de este tema y decidí compartirlo con ustedes hoy, y el tema se llama siguiendo la línea de que el pastor ha predicado, y es: no me sueltes de la mano en el sufrimiento, ¿verdad? Porque el sufrimiento es algo, sin duda, un tema muy difícil y muy sensible de quien hablar. Yo creo que no hay nadie aquí que diga a mí me gusta sufrir, o hay alguien que diga que le gusta sufrir. Sería masoquismo, ¿verdad? Si dice que le gusta sufrir. Es un tema muy cercano y muy humano que nadie, la verdad que nadie queremos hablar. Muchas veces preferimos saltarnos el tema o preferimos sufrir en silencio porque es un tema muy, muy sensible. Pero si vamos a la Biblia vemos que el tema del sufrimiento está y que Dios no se saltó el tema del sufrimiento. Es más, cuando vemos que Jesús sufrió mucho, ¿verdad? Jesús experimentó mucho el sufrimiento. Incluso cuando el sufrimiento pensó que tenía la victoria, ahí vemos que Él resucitó, ¿verdad? Porque Él sufrió, pero tuvo la victoria. Y a través del sufrimiento de Jesús es donde nosotros podemos ver que también nosotros podemos tener la victoria. Hay un escritor muy famoso que incluso escribió un libro referente a este tema, C.S. Lewis. En su libro El problema del dolor escribió lo siguiente: el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Otro libro muy conocido de un escritor bastante conocido es John Scott. En su libro El libro de Job escribió: el sufrimiento es el campo en el que la fe cristiana debe ser probada y demostrada. Vemos que el sufrimiento es parte inevitable de nuestra condición humana. Al contrario de lo que podemos pensar, el sufrimiento no es un castigo, como tal vez a veces culturalmente o podemos pensar. Tampoco es una señal de que Dios nos ha abandonado y que ya Dios se olvidó de nosotros porque estamos en sufrimiento, sino más bien vemos que el sufrimiento es parte del mundo caído en el que vivimos. Jesús mismo reconoció esto cuando en Mateo 16:33 escribió: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces no podemos huir del sufrimiento. En algún punto de nuestra vida vamos a enfrentar el sufrimiento, ya sea a través del sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, el sufrimiento porque tal vez hemos perdido todo lo material que teníamos. A veces sufrimos porque perdimos nuestros sueños y nuestras metas que nunca pudimos cumplir. A veces podemos sufrir por abandonos de personas que pensamos que jamás nos iban a abandonar. A veces en nuestras crisis existenciales vamos a sufrir, ¿verdad? Entonces no podemos huir del sufrimiento. Y como comentaba el pastor y les comentaba, el sufrimiento es algo que yo en mi trabajo vivo a diario. Cada vez que me presento a trabajar tengo que lidiar con personas tratando de huir y de escapar del sufrimiento. Pero aunque la terapia ayuda a aliviar esos síntomas, sería una locura pensar que la psicología va a curar el sufrimiento, ¿no? Porque a las finales vemos que a nadie le gusta sufrir. Todos queremos huir del sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Pero cuando vemos también que Dios nos creó con el plan inicial
Era ese el propósito original, de que nosotros no sufriéramos. Pero a raíz del mundo caído en el que vivimos, tenemos el sufrimiento. Pero cuando examinamos la Biblia vemos que el sufrimiento nos desafía, que el sufrimiento puede moldear nuestras vidas. Y lo más importante es que el sufrimiento revela verdaderamente qué tipo de relación tenemos nosotros con Dios. A menudo cuando estamos sufriendo, nuestro primer instinto es ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? Y queremos buscar ese alivio rápido, eso que me saque de este sufrimiento que yo estoy sintiendo, porque no nos gusta sufrir. Y esa actitud de querer cuestionar constantemente y de querer tener un alivio rápido nos puede llegar a tener a entrar en un estado de desesperación, de confusión, donde no entendemos el porqué y simplemente queremos encontrar el alivio rápido. Pero sin en cambio, si tal vez nosotros en vez de cuestionar el porqué, nos preguntáramos ¿por qué me pasa esto? O en otras palabras, hermanos, Dios no quiere que nosotros nos quedemos solamente en el sufrimiento. Dios quiere que a través del sufrimiento nosotros podamos formar resiliencia a lo que está pasando. Y por eso me gustaría que entráramos en el punto número 1 de lo que dice la palabra del sufrimiento. Y el sufrimiento trae crecimiento y transformación. Y eso lo vemos en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito, que Dios usa el sufrimiento como un proceso de refinación. Así como el oro tiene que ser pasado por fuego, así muchas veces Dios puede usar nuestro sufrimiento para refinar y completar su obra, ¿no? A través del sufrimiento nuestra fe puede ser probada y fortalecida. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que podamos tener la madurez espiritual, pero no cualquier madurez espiritual, sino una madurez espiritual que pueda trascender la tierra, ¿no? Una madurez espiritual en la que podamos confiar más en Cristo que confiar en nuestras propias cualidades humanas. Una madurez en la cual podamos parecernos más a Cristo y menos al viejo yo. Una madurez en la que podamos ser más resistentes y más empáticos al dolor y al sufrimiento que tal vez mi hermano está pasando. Una madurez en la que podamos entender el sentido de la vida más claro y más profundo. Entonces, bajo esta perspectiva, el sufrimiento no solamente es un obstáculo en la vida, sino una oportunidad para crecer y ser formados. En la Biblia encontramos una historia de un hombre que conoció muy de cerca el sufrimiento y vemos que no tenía ninguna razón, injustamente. En el libro de Génesis 37 encontramos la historia de Josué. Yo sé que es muy conocida y muchos conocemos esa historia, pero si usted no la ha escuchado, lo animo a que en su casa lea el libro de Génesis 37 y pueda conocer la historia de José. Ahí vemos que José fue vendido como esclavo por sus hermanos, ¿verdad? Por sus hermanos envidiosos. Después vemos que José fue encarcelado injustamente en Egipto. Pero también en esa misma historia vemos cómo Dios estaba también obrando a favor de José y lo posicionó para salvar a toda su familia, y no solamente a su familia, sino a mucha gente durante la hambruna en Egipto.
Y así después de todo ese proceso que pasó José, más adelante leemos en Génesis 50, 20, lo que José, después de haber pasado todo ese sufrimiento, le dijo a sus hermanos. Y vemos que en Génesis 50, 20, José les contesta: ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. La historia de José nos recuerda algo bien importante, y es que Dios puede usar nuestro sufrimiento para lograr sus propósitos mayores. Y tal vez ahora nosotros no logramos ver con nuestros ojos humanos, con nuestra mente no logramos razonar el porqué de muchas razones, el porqué del sufrimiento que estamos viviendo. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y Dios no necesita la aprobación de nosotros para cumplir ese plan, sino que Dios necesita nuestra humildad, nuestra confianza y nuestra obediencia. Es lo que Él necesita. Y quizás hay alguien, quizás aquí en este lugar, que en este momento se ha cuestionado o recientemente se ha cuestionado el porqué de una situación. El por qué está pasando esa situación. Pero la palabra de Dios nos está invitando y nos está haciendo una invitación muy especial. Y esa invitación es a que simplemente nosotros confiemos en nuestro Creador y Salvador. Que nos pongamos en sus manos, que son las manos más seguras del universo. Que aunque nosotros no entendamos el porqué o el proceso que estamos viviendo hoy, nosotros podamos decirle: no me sueltes de tu mano. No me sueltes de tu mano porque estoy confiando en ti. Que aunque en este momento no entiendo la situación, confío en ti. Y eso me lleva al segundo punto, que es el sufrimiento. En el sufrimiento encontramos a Dios. Muchos de nosotros, si no fuera por el sufrimiento, no encontraríamos a Dios, no buscaríamos de Dios. Y cualquiera podría decir que el sufrimiento cambia a las personas, y en realidad el sufrimiento cambia a las personas, porque somos humanos y podemos ver, pero no siempre el sufrimiento nos cambia para bien. Y eso lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Vemos que en el pueblo de Israel era un pueblo que sufrió mucho como esclavo en Egipto, ¿verdad? Fueron abusados, maltratados por los egipcios. Y cuando leemos la narrativa en Éxodo 32, Éxodo 3, del 7 al 8 dice: he visto muy bien la aflicción, el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para liberarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Me encantaría decir que el pueblo de Israel fue liberado del sufrimiento y decidió servirle a Dios por toda su vida y nunca más volver atrás. Pero cuando seguimos leyendo la historia del pueblo de Israel, vemos que no fue así. A pesar de que Dios sacó al pueblo de Israel del sufrimiento y hizo muchas cosas para evitarle el sufrimiento a su pueblo, como vemos que Dios mandó 10 plagas al pueblo de Egipto, abrió el Mar Rojo. Vemos que cuando estaban en el desierto, Dios les puso una columna de fuego y una nube en el día para guiarlos. Les proveía agua en el desierto a través de una roca. Vemos que les daba alimento desde el cielo. Pero aún así, lamentablemente, aunque Dios libró al pueblo de Israel del sufrimiento, ellos simplemente
evidenciaron la falta del crecimiento y transformación que tenían. Ellos no amaban a Dios. No vemos que ellos no amaban a Dios. Ellos simplemente querían parar de sufrir. Era todo lo que quería. Y aún así Dios se reveló a ellos en el sufrimiento. Pero no sirvió de mucho, porque ellos volvieron atrás. Y por eso fue necesario que sufrieran 70 años más, otra vez como esclavos, por la desobediencia de ellos, ¿verdad? Pero en la historia, también en la Biblia, encontramos otra historia bastante similar, pero muy diferente a la historia del pueblo de Israel. Y esa es la historia de Job. Job era un hombre justo, recto ante los ojos de Dios. Pero vemos que un día perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió sus posiciones. Y después Job perdió su salud y terminó en la calle rascándose sus heridas con un ladrillo. Y vemos que Dios, Él también se mostró ante Job. Y Job tuvo un encuentro con Dios. Pero a diferencia del pueblo de Israel, a Job Dios no lo sacó del sufrimiento. En el sufrimiento Job clamó a Dios, cuestionó y buscó respuestas. Pero Dios no le dio explicaciones a Job. Simplemente se acercó a Job y aunque no le dio respuestas de su sufrimiento, le dio algo más lindo a Job y fue haberlo encontrado en su sufrimiento. Le dio el hecho de que Job entendiera que Dios es soberano y que sus planes son perfectos y que debía simplemente madurar su fe y aprender a confiar en el Creador de todas las cosas. En el encuentro de Job con Dios, vemos que no eliminó el dolor, pero le brindó algo mejor. Y eso fue una perspectiva correcta de su fe, de quién era Dios y quién era Dios para él. Al punto que Job, en Job 42, 5, 6, dice lo siguiente: Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho, me humillo hasta el polvo y las cenizas. Hemos visto dos casos en los que Dios se revela en el sufrimiento. El pueblo de Israel, Dios se les reveló en el sufrimiento y les reveló su gran propósito. Y aunque el pueblo de Israel tomó un rumbo diferente, pues sus ojos no fueron abiertos, vemos que en el caso de Job fue diferente. Fue en el sufrimiento, sin salir de este mismo, sin recibir liberación del sufrimiento, sino solamente la compañía de Dios, sus ojos fueron abiertos. Y llegó a ver a Dios con claridad. Y por medio del sufrimiento, Job entendió que Dios no le iba a quitar el sufrimiento, pero lo iba a acompañar en su sufrimiento. Amada iglesia, quizás hoy aquí habemos muchos que si Dios nos quitara el sufrimiento, nosotros tal vez volveríamos atrás. Amada iglesia, quizás aquí habemos muchos que necesitamos tal vez que Dios nos abra los ojos a través del sufrimiento, porque si no, volveríamos atrás y volveríamos a ser esclavos. Pero mis hermanos, lo más importante es recordar que tal vez Dios no nos va a quitar ese sufrimiento instantáneamente, pero nos va a acompañar en el proceso del sufrimiento. Y saber que Dios nos acompaña en el proceso del sufrimiento es algo muy, muy valioso para nosotros. Porque es en el sufrimiento cuando encontramos a Dios. Y es ahí donde realmente nosotros aprendemos a poner nuestra fe en nuestro Creador y Salvador. Y tener una cita al estilo de Job. Y poder llegar a decir un día, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto,
me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Es realmente en el sufrimiento cuando nosotros verdaderamente logramos ver la mano de Dios. Es ahí donde nosotros podemos realmente ver quién nos está sosteniendo. Entonces nos preguntamos, pero entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? No lo podemos evitar. Es parte del mundo caído, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisieran que nuestros hijos no sufriéramos? No hay dolor más grande que ver a un hijo sufrir, pero no lo podemos evitar, es parte del mundo caído. Entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? En la Biblia encontramos 3 actividades prácticas sobre el sufrimiento. Y una es recordar que Él sufrió primero. 2, entender la importancia del lamento. Y 3, la restauración es nuestro final. Cuando entendemos que Él sufrió primero, amada iglesia, cada vez que nosotros, porque somos humanos, ¿a quién no se le viene el pensamiento de decir, es injusto por lo que estoy pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hermanos, es allí donde debemos recordar que Él sufrió primero que nosotros. Y Él sufrió injustamente. Él sufrió por amor a nosotros, simplemente. Él no tenía que sufrir, pero lo hizo por nosotros. Y esto lo vemos en Isaías 53, del 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Hermanos, el sufrimiento y el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz simplemente nos demostró cuán grande es su amor por nosotros, y que a través del sufrimiento que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Él está cerca de nuestro sufrimiento y Él entiende nuestro sufrimiento porque Él sufrió. Jesús experimentó todo tipo de sufrimiento humano, y fue tanto su sufrimiento que en la cruz Él exclamó lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús cargó con el pecado, con el sufrimiento de todo el mundo, así creando un camino a la redención y la restauración, creando a través del sufrimiento la posibilidad de una vida eterna sin sufrimiento para nosotros, para los que somos nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Nunca olvidemos lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió el apóstol Pedro cuando escribió en Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos en los pecados y vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a eso, nosotros ahora, hermanos, podemos tener la posibilidad de una vida eterna sin sufrimiento, gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero cuando hablamos de sufrimiento, no podemos dejar de pasar el papel que tiene el lamento en nuestro sufrimiento. El lamento es una práctica bíblica
que consiste en expresar nuestro dolor y nuestra ira, nuestra confusión, ¿verdad? Cuando estamos en ese momento. Es una forma de una oración profunda y sincera. A través del lamento nosotros encontramos sanidad, consuelo, paz a nuestro corazón. Reconocer que nosotros estamos mal y ir al lamento de Dios es una realidad tan palmante. Pero mis hermanos, no solamente es reconocer el dolor, es ir y buscar a Dios sabiendo que Él nos puede consolar y darnos esa esperanza. A través del lamento no solamente desahogo lo que tengo y saco lo que tengo, sino que también voy a Dios, lo busco y busco consuelo y esperanza en Él. El libro de los Salmos es un libro que está lleno de lamentos, donde vemos que los salmistas derramaban su corazón a Dios, expresando su profunda angustia, pero no solamente eso, buscando la presencia del Señor. Entonces, a través del lamento, no solamente debo expresar esa angustia, ese dolor que estoy sintiendo, sino que también es una forma de buscar su presencia para ese sufrimiento. En Salmos 22, 1 al 3 dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Vemos que también entonces a través del lamento Dios nos permite expresar nuestro dolor, pero a la misma vez reconocer su grandeza y su poder. Podemos expresarle a Dios y estar confiados que Él va a estar con nosotros en nuestro sufrimiento, porque a través del lamento podemos encontrar un camino, mis hermanos, a la sanidad interior. Un camino a fortalecer nuestra fe, un camino a transformar nuestra fe. Lamentablemente, nosotros pensamos que el lamento a veces es una señal de debilidad. No puedo expresar mi lamento porque entonces muestro mi debilidad. Pero no, el lamento más bien es una expresión con profunda confianza y esperanza en Dios. Es saber que yo puedo depositar en Él lo que estoy sintiendo. Y por eso Dios creó nuestro cuerpo con la capacidad de llorar. Dios creó nuestro cuerpo con la capacidad de expresar nuestras emociones, porque Él está esperando que nosotros lloremos delante de Dios, lloremos delante de Él, usemos el lamento en el sufrimiento para acercarnos a Dios. Dios está esperando que nosotros nos derramemos delante de Él, no importando cuál sea la condición, no importando en la condición en la que estemos. Dios siempre se acerca a un corazón humilde. Dios nos está esperando en el sufrimiento a través del lamento. Y en la Biblia misma encontramos muchos ejemplos de grandes siervos de Dios que cuando estuvieron en sufrimiento usaron el lamento. Vemos a un José que lloró cuando se encontró con sus hermanos que lo habían vendido. Vemos a un David que lloró amargamente cuando se enteró de la muerte de su hermano, de su amigo Jonatán. Vemos el ejemplo de Ana que lloraba amargamente en el templo por no poder tener un hijo. Vemos que Jacob cuando se encontró con su hermano Esaú lloró. Vemos a Pedro que lloraba amargamente por haber negado a Jesús. Y María Magdalena lloraba a los pies de Jesús y sus lágrimas y sus cabellos lavaron los pies de Jesús. Pero esto no es todo lo que muestra la Biblia, porque también nos muestra que tenemos un Dios que llora. Pues cuando vemos en el Nuevo Testamento que Jesús lloró por su amigo Lázaro cuando fue a la tumba. También vemos después a un Jesús que lloró por su amada Jerusalén, sabiendo que después lo iban a crucificar.
Mis amados hermanos, a pesar de lo que estemos pasando, no importa la situación, tenemos que recordar que en el lamento Dios nos puede encontrar en el sufrimiento. Hermanos, Dios no solamente quiere también que nos quedemos en el lamento. Dios quiere que sigamos avanzando, porque Dios sabe y nosotros sabemos que el sufrimiento no es nuestro final. Nuestro final es la redención. Eso es nuestro final. La redención es nuestro final, no el sufrimiento. Y aunque el lamento nos ayuda en un tiempo, en un periodo, también tenemos que recordar que nuestro final es la redención. Así que, amada iglesia, no importa lo que estén pasando, no importa la aflicción que usted esté pasando, debemos recordar que al igual que Jesús sufrió primero que nosotros, que nuestro dolor y nuestro sufrimiento no es nuestro final, sino que la redención es nuestro final. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 21:4. Y dice: Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Hermanos, debemos de entender que nuestro sufrimiento es parte de la vida, que nuestro sufrimiento es parte de una narrativa más amplia, que una narrativa que aún va más allá de lo que estamos viviendo ahora. Pero nuestro sufrimiento no termina solamente con sufrimiento, sino que va más allá de eso, porque nuestro sufrimiento termina con la restauración de todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice lo siguiente: Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que mueren en él. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con Él, con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Mis hermanos, esa es la diferencia entre alguien que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, con alguien que no conoce a Cristo. Esa persona tal vez se queda pegada en el sufrimiento, en lo que está pasando, pero nosotros sabemos que el sufrimiento no es nuestro final, que la redención final es nuestro sufrimiento, es nuestra final. Y que a pesar de que no podemos evitar el dolor, que el sufrimiento es parte de la vida por el mundo caído en el que vivimos, tenemos una promesa, y esa promesa es que Dios nos va a acompañar, y que Dios nos acompaña en el sufrimiento, y que Él no es ajeno al sufrimiento que estamos viviendo. Y esa es la diferencia entre nosotros al mundo afuera, porque ellos sufren sin esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Yo sé que muchos quisiéramos evitar el sufrimiento, pero no se puede evitar. Pero podemos vivir confiados y caminar confiados que aunque el sufrimiento llegue, Él me está acompañando y Él me acompaña, y Él nos dará la victoria, porque seremos redimidos igualmente que Él. Para concluir, me gustaría recordarle los puntos finales: que el sufrimiento trae crecimiento y transformación, que el sufrimiento nos acerca más a Dios. ¿Y qué hacemos cuando estamos en el sufrimiento? Recordemos que Él sufrió primero y injustamente.
Recordemos la importancia que tiene el lamento durante el sufrimiento y tener presente que la redención es nuestro final verdadero, no el sufrimiento, sino la redención. En esta tarde me gustaría orar y que cerrara sus ojos. Yo no sé si usted está pasando por un sufrimiento, ya que muchas veces escondemos el sufrimiento, porque a nadie nos gusta sufrir. Y si usted no está pasando por un sufrimiento, gloria a Dios. Pero el día que pasemos por el sufrimiento, que podamos decirle al Señor: no sueltes mi mano en el sufrimiento. No me sueltes la mano, no me hagas como el pueblo de Israel, volver atrás después que me saques de ese sufrimiento. No sé si su sufrimiento tal vez es físico. No sé si su sufrimiento tal vez es espiritual. Si es una crisis por la que está pasando, o tal vez es un sufrimiento emocional. Pero me gustaría invitarlo a que trajera ese sufrimiento a los pies de Cristo y que el Señor pudiera abrir sus ojos en medio de ese sufrimiento y que el Señor pueda mostrarle su propósito en medio de ese sufrimiento, y que aunque tal vez usted no entienda el por qué, y no necesitamos entender el por qué, simplemente necesitamos entender que ese no es nuestro final, que el sufrimiento no es nuestro final, y que Él nos está acompañando aún en el sufrimiento que estamos pasando. Señor, en esta tarde queremos presentarte, Señor, ese sufrimiento, Señor, que tal vez ya te hemos expresado a través del lamento, o tal vez no lo hemos hecho, o tal vez lo hemos escondido tan, pero tan bien, Señor, que ni aún a ti te hemos revelado ese sufrimiento que tenemos. Ayúdanos, Señor, a poder tomarnos de tu mano, a no soltarnos de tu mano aún en el sufrimiento, Señor. Señor, que el día que llegue esa prueba, que el día que llegue ese sufrimiento, nosotros podamos entender que tú estás con nosotros, que tus ojos, que tú abras nuestros ojos, Señor, que podamos entender el plan y el propósito por el cual estamos pasando esa situación. Permítenos no renegar, Señor, de esa situación, sino poder, Señor, acercarnos más a ti, Señor.